Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar nuevamente de su palabra. Y antes de empezar, me gustaría hacerles una pequeña invitación que este domingo 27 de septiembre vamos a tener nuevamente nuestra Santa Cena virtual a las 6 de la tarde. Santa Cena, domingo 27 de septiembre a las 6 de la tarde. En esta ocasión quisiera hablar acerca de la salvación, como es un tema muy amplio, pero quisiera tal vez solo tocar unos pequeños puntos de cómo es que el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros. Voy a empezar con una lectura bíblica que está en Lucas 10:30, cuando habla del buen samaritano. Dice así: Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que le despojaron de todo, le molieron a golpes y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba un sacerdote por aquel camino y al verlo cruzó al otro lado y pasó de largo. Igualmente, un levita que iba por el mismo sitio, al verlo, cruzó también y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verlo se compadeció. Se acercó a él, le vendó las heridas después de habérselas ungido con aceite y vino y lo montó en su propia cabalgadura. Lo llevó a la posada y se ocupó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los pidió y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. En la Biblia, cuando habla de nombres propios, cada nombre tiene su significado que muchas veces refleja la característica de un oficio o de la personalidad de la persona, valga la redundancia, que lo lleva a sí mismo del lugar. Por ejemplo, hay lugares que llevan nombres, por ejemplo, Palestina, que al escudriñar esa palabra, Palestina viene de Filistia, de filisteos, y quiere decir invasores. También está el nombre de Peniel. Cuando Jacob peleó contra el ángel, ese lugar él le llamó Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. Es por citar algunos nombres de territorios, pero como nombres propios está el de Josué, que quiere decir Josué salva. El nombre de nuestro Señor Jesús quiere decir Jehová es salvación, o si no también quiere decir Salvador. Por ejemplo, Moisés dice que es sacado de las aguas, y Sansón quiere decir semejante al sol o fuerte. Entonces, siguiendo con eso, ya tenemos más o menos claro qué es lo que significa el nombre propio en la Biblia. Me gustaría hacer esta lectura que está en Juan 14:6, que dice: y respondiendo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, que nosotros, como seres humanos, como creación, no tenemos ninguna opción, ninguna capacidad, ningún mérito de llegar a ser hijos de Dios. Hay un ejemplo muy, muy claro en la Biblia cuando habla de Ruth, a Ruth la moabita. Dice que cuando ella se presentó, dijeron que era Ruth de Moab. ¿Y quiénes eran los moabitas? Después de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot se metieron con él de una manera incestuosa. Entonces de allí nació Moab, nacieron los Moab,
y los descendientes de él son los moabitas, y de los descendientes de él viene Ruth. Entonces Ruth, al ver que por sus propios méritos no podía ser salva, porque al verla así, sus raíces eran de una fuente incestuosa. Escuche lo que dice esto en Nehemías 13:1, cuando Nehemías estaba hablando de las reformas finales. Dice: en aquel tiempo se leyó el libro de Moisés al pueblo, y se halló escrito en el que los amonitas y los moabitas no podían entrar jamás en la comunidad de Dios. Es decir, Ruth, por su ascendencia, no podía entrar en la comunidad de Dios, en el linaje de Dios. Pero cuando fue esposa de Booz, dice que al ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dice que Booz y Ruth engendraron a Obed. Luego nació Isaí y después nació el rey David, que del rey David viene la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella entró ahí por la gracia, no por sus méritos, no por su linaje. Hay otro ejemplo también que eso es por decirlo de manera de nuestros pasados, por la sangre que nosotros tenemos. Ahora bien, hay otra manera que no es por obra, ni por nuestra conducta, ni por lo que hagamos, ni por nuestros méritos. Dice en Tito 3:4, pero el día en que apareció la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, no nos salvó por las obras de justicia que hubiéramos realizado nosotros, sino según su misericordia, por el baño regenerador y renovador del Espíritu Santo. Está hablando de la gracia, no es por lo que nosotros hagamos. Es decir, un filántropo, alguien que ayuda a la comunidad, no va a ser salvo por sus actos, por su manera con su trato con la demás gente. No es esa la manera de llegar al cielo, porque como leímos al principio, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces ya vimos que no podemos llegar por nuestros actos, porque nosotros somos, en nuestro parecer, muy buenas personas. Tampoco podemos llegar por nuestros pasados. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así: no te avergüences pues del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la causa del Evangelio, apoyado en la fuerza de Dios, quien nos ha salvado y llamado a una vocación santa, no según nuestras obras, sino según su propio designio y gracia que se nos dio en Cristo Jesús desde la eternidad. Es decir, aquí está hablando de la gracia, que no es por nuestras obras. También hay un versículo más que está en Romanos 11:6, dice así. En el 5 dice: de igual modo, también en el tiempo presente ha quedado un resto elegido por pura gracia. Pero si es por su gracia, ya no es por las obras. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Es decir, la palabra que volvemos a ver de nuevo es gracia. Y encontré este versículo que dice que no es ya hablando de nuestra buena conducta, ni nuestro pasado. Y escuche lo que dice este versículo que está en Oseas 13:1 y 2. Cuando hablaba Efraín, infundía temor. Era jefe en Israel, pero se hizo culpable por Baal y murió.
Ahora continúan pecando, se funden imágenes de plata, se inventan ídolos, obras de simple artesanía, le sacrifican corderos, hombres que dan besos a becerros. Es decir, no es porque nosotros estemos rindiéndole culto rindiéndole culto a un ídolo, que lo estemos besando, que le lleguemos a besar las manos o los pies a un ídolo. Por eso no encontramos la salvación. Ya para terminar, me gustaría leer nuevamente Juan 14:6, que dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, que nosotros llegamos a Dios Padre por medio de Jesús, porque dice en el Salmo 23:3, dice: confortará y guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, que nosotros, como en la parábola del samaritano estábamos tirados, estábamos golpeados del pecado, en algunos casos olvidados por las demás personas, enfermos y todo. Pero el Señor puso su gracia en nosotros, no por lo que nosotros somos, sino que porque dice que el nombre de Jesús significa Jehová es salvación y Salvador. Entonces Jesús, como un buen samaritano, llegó hacia nosotros, nos tendió su manto, nos cobijó, nos ungió con aceite y con su palabra, y dice todo eso por amor de su nombre, no por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hicimos o vamos a hacer, sino que sencillamente por amor de su nombre, que es Jesús el Salvador. Que Dios les bendiga.